Hola a todos, Dios les bendiga, espero estén muy bien. Hoy venimos con nuestro tercero podcast de la sala de apartados para Dios. Qué bonito poderme conectar con ustedes ya después de tanto tiempo. Les debemos muchos podcasts porque estamos un poquito atrasaditos, pero nos vamos a poner al día. Hoy venimos con un tema que sabemos que va a ser de mucha bendición. Y el tema es descalificados para los hombres, calificados para Dios. Yo creo que ahí con el nombre ustedes ya llegan a qué básicamente vamos. Resulta que muchas veces lo que tú ves, porque dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Y si tú te vas a la palabra, todos los elegidos por Dios han sido descalificados y Dios no ha tratado de ocultar sus errores, sino que sus errores están aquí retratados para ser de enseñanza y de bendición para nosotros. Entonces empezamos con David. David adulteró, también asesinó. Entonces ver cómo a pesar de todo David se arrepintió y cómo Dios lo usaba, cómo David amaba a Dios. Entonces ahí tú vas a ver que David aparentemente no va a decir, no, pero David estaba calificado porque David adulteró, porque David asesinó, porque David planeó, maquinó en su corazón pensamientos inicuos y los llevó a cabo. Pero para Dios no estaba descalificado. David siguió siendo rey. Obviamente pagó sus consecuencias, porque cuando cometemos errores, Dios no nos deja sin castigo como un padre. Por ejemplo, tú ves, a mí mi mamá muchas veces me dio látigo cuando cometía un error. Entonces, así mismo Dios te mete tu latigazo, pero Él no quita ese amor que Él tiene hacia ti. Cuando te arrepientes de corazón, y Dios nunca nos deja de amar porque el amor de Dios es completamente infinito, pero Dios se entristece y Dios tiene la autoridad porque Él es el autor de todo, Él es sobre todo, nosotros somos creación de Él, pero Él sostiene el universo porque es de Él, el mundo, todo lo que en Él vemos es de Dios. Entonces Dios nos quita y Él sencillamente pone a alguien más. Entonces Él nos quita y Él nos pone. Entonces vemos también que al principio, antes de David comenzar a ser rey, se dice que David era pastor de ovejas, que David pastoreaba las ovejas, que cuando el profeta va para ungir, si no estoy mal, los jóvenes, los hermanos de David, el profeta miraba, los hermanos miraban, pero ninguno de ellos, que aparentemente se veía pues bien, era a quien Dios quería levantar, sino que a David, un simple joven que pastoreaba las abejas. Cuando vamos que David va a pelear contra Goliat, era un joven que literal no se veía que no era de guerra, porque David todavía no peleaba, solamente pues peleaba defendiendo sus ovejas, donde fue que él practicó, y ahí en lo oculto fue donde él se formó su conexión con Dios. Entonces cuando él va a pelear, probablemente David no tenía la capacidad que tenía Goliat, porque Goliat era un gigante, tenía armadura, tenía todo. David dijo, tú vienes con todo, con lo que Goliat iba, y David dijo, yo voy en el nombre poderoso del Señor. Entonces David se había descalificado, pero David fue el rey. Entonces no es impresionante ver cómo Dios al vil y menospreciado escoge para grandes cosas. Vemos que Pablo era un asesino y asediaba a la iglesia, o sea, Pablo perseguía al mismo Jesús y Dios lo levantó, y Pablo influyó demasiado en el evangelio, o sea, fue una influencia, Dios lo usó demasiado. Entonces, gracias
a Dios y luego a que pudo permitirle a Pablo escribir, podemos encontrar Efesios, podemos encontrar Filipenses y muchas enseñanzas que nos dejó Pablo. Entonces, lo que para Dios, lo que para los hombres se ve que completamente no califica, que no es el indicado, Dios dice, tú eres y a ti te voy a levantar. Moisés, se dice que Moisés era tardo para hablar. Entonces, como que a Moisés en ese momento se le olvidó que Dios era Dios y que Dios sabía cuál era la debilidad de Moisés. Pero Dios no se fija en la debilidad que tú tienes, sino que en esa capacidad que Él te ha dado para cumplir ese propósito. Entonces, vemos que hay jóvenes que en este momento están perdidos en la droga, en el alcohol, pero Dios los ve como unos grandes profetas, como unos grandes predicadores, pastores, porque así es Dios. Dios de la nada hace demasiado. Dios es constructor, Dios es todo creador. Entonces para Dios no hay nada imposible y Dios puede construir en un momento miles de cosas. Entonces en un momento Dios puede construir tu vida y aunque sea a ti ahorita te están diciendo, ves que tú no sabes hablar bien, es que tú no tienes la capacidad, es que tú no tienes los estudios necesarios. No, porque con Dios no importa la plata, las influencias, no importa el estudio, puedes haber estado en la mejor universidad. No, a Dios lo que le importa es tu corazón y Dios trabaja con tu corazón, no con lo que tú puedes hacer o con las capacidades e influencias que tú tengas. A Dios no le importan las influencias, a Dios le importa tu corazón, tu obediencia. Entonces, no te sientas mal porque la gente te dice que tú no tienes la capacidad para cumplir eso donde Dios te ha colocado. Si Dios te puso ahí es porque Él sabe que tú sí tienes la capacidad para lograr eso que se te ha asignado. Para Dios no hay nada imposible y Dios conoce los corazones y también conoce nuestras debilidades y fortalezas. Dile a Dios que te ayude a fortalecer esas debilidades porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que las fortalezas que tú tengas sean tu ayuda sean esa forma, para contribuir a su reino. Entonces, qué bonito es poder entender de que no somos calificados y nunca vamos a ser calificados porque somos pecadores y porque desde Génesis nosotros somos seres pecadores, pero que aún así Dios nos use como usó a sus discípulos, como usó a Pablo, como usó a Moisés para cumplir ese propósito que Él tiene y para contribuir para su reino. Dios es así y Dios sabe sorprender, por eso no te sorprendas cuando tú veas que tus hijos o tu esposo que aparentemente no está en Dios, lo veas predicando, lo veas hablando, lo veas siendo líder, lo veas profetizando, porque Dios es así. Dios de la nada hace demasiado. Entonces es impresionante ver cómo Dios va construyendo y te va moldeando y tus errores los utiliza para ser de mucha bendición. Y Dios es un Dios muy fiel. Vuelvo y digo, en el otro video lo dije, en las conferencias tocamos la fidelidad de Dios, que les recomiendo que vayan a ver, un tema brutal. Pero entonces Dios, su fidelidad se muestra para con nosotros. Nosotros muchas veces le somos infiel a Dios. Pero Dios es súper fiel y Dios es súper amoroso. Entonces, confía en Dios. Tú eres descalificado para los hombres, pero para Dios eres calificado para cumplir ese propósito. Y qué bonito es que ayudes a contribuir para su reino, para que a través de ti, jóvenes que piensan que no están bien, que no van a lograr su propósito, que no son calificados, que no tienen las condiciones para lograr eso que quieren en su vida, entiendan que sí se puede, que con Dios sí se puede, que aparentemente la gente diga que no, Dios dice que sí,
Y al fin y al cabo el que importa es el sí de Dios, no el no de la gente. Y al revés, o sea, también lo que importa, no importa, perdón, el sí de la gente y que a ti no te importe el no de Dios. O sea, cuando Dios dice no es para abrirte otra puerta. Entonces, ¿de qué te sirve que los hombres digan sí, sí, ay, sí, tú ameritas, sí, tú eres grande, sí, 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 tú vas a lograr todo, pero si ante Dios no estás bien? Entonces, esa es otra cosa que también debemos tener en cuenta, porque cuando la gente nos alaba mucho, bueno, la vanagloria que no debe ser llega a nuestros corazones y nos olvidamos que todo proviene de lo alto. Entonces, los dones que Dios nos dio hay que usarlos para el que nos lo dio, que es Dios. Entonces, ya casi para terminar, la recomendación y la enseñanza es que nunca te sientas mal porque la gente te dice que tú no estás con las condiciones para lograr eso que a lo que se te ha otorgado. Dios ve tus capacidades y si Él te puso ahí es porque Él sabe que tú lo vas a hacer. Claro está, nosotros no podemos lograr nada sin la ayuda de Dios. Y cuando Dios te pone en alto, no te olvides de dónde Dios te sacó, cómo Dios te sacó, y mucho menos de que estás ahí porque Dios te puso ahí, no porque tú mismo te pusiste o porque las ayudas terrenales te pusieron ahí. Qué bonito es hacer eso a lo cual Dios nos ha mandado, cumplir su voluntad. Y qué bonito es ser calificado para Dios, pero descalificados para los hombres. Cuando Dios diga sí, que no te interese lo demás, porque ya el dueño del universo te dijo sí, y ya el dueño del universo te puso ahí. Cuando Pablo se convirtió, muchos no creían porque él acechaba y quería destruir la iglesia y perseguía al mismo Jesucristo, como lo dije hace un rato. Pero Dios dijo que sí, que Él era y que a Él lo iba a usar. Y efectivamente lo usó de gran manera. El profeta no sabía, ni el mismo padre de el rey David se acordaba de su hijo que estaba cuidándole las ovejas, pero Dios sí se acordó y lo escogió a él. David calificó para él. Entonces, así lo que Dios tiene para ti se va a cumplir, sí o sí, así los hombres se opongan y digan que no. Lo que no es para ti, aunque intentes, empujes, no dañes la puerta, sino que la casa no se va a dar, porque Dios dice que no. Y si los hombres dicen sí y Dios dice que no, es una derrota segura. Pero si Dios dice que sí, a donde vayas, va a ir contigo la victoria, porque el Dios victorioso, el de la mano victoriosa, va contigo independientemente de que se quiera levantar un ejército, porque Dios protege a los que son suyos. Dios sale al encuentro de los que son suyos. Entonces, confía, y si ahorita te dicen tú no puedes, tú no eres, tú no vas a lograr nada, ríete y dile que el Dios del universo tiene sueños y que tú eres uno de ellos. Así que Dios te bendiga. Espero esto sea de mucha bendición. Conéctate con nosotros, que vamos a estar subiendo videitos para la gloria del Rey de Reyes. Confía en Dios, que Él siempre escucha y Él está ahí. Bye, Dios te bendiga.